una capacidad para poder heredarse, como se heredan, en este caso, las mutaciones a nivel de los genes. Entonces, la parte de los cromosomas son fenómenos que van a ocurrir a nivel de los cromosomas y que no tienen un patrón hereditario. Por lo tanto, no son verdaderas mutaciones. Las verdaderas mutaciones son las mutaciones que ocurren en la secuencia del gen, ¿correcto? O en la secuencia de la información genética, que ocurren a nivel molecular, que no se pueden observar con un examen de cariotipo, que solamente se observan con pruebas de biología molecular, PCR, secuenciación genómica, etcétera, etcétera. Entonces, estas mutaciones se pueden producir tanto en las células somáticas, ¿no es cierto?, como también en las células germinales. Para que una enfermedad se transmita de generación en generación, en varias generaciones dentro de la familia, la mutación tenía que ser somática o una mutación de tipo germinal. Tendría que ser una mutación germinal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene que afectar a o bien el espermatozoide y el varón, o bien a la mujer. ¿Para qué? Para que al tener el espermatozoide mutado o el óvulo mutado en su ADN, pues obviamente se transmita en el huevo o cigoto. Pueden ocurrir mutaciones somáticas, no en las células germinales, sino en las células somáticas como el hígado, los músculos, el hueso, la piel, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Okay? Y estas mutaciones que ocurren en las células somáticas generalmente van a, en la mayoría de los casos que van ocurriendo, van haciendo que la célula sea detectada que tiene una inestabilidad genómica o un daño en el ADN, y si es que no se repara, se manda a muerte celular programada o apoptosis. Entonces, estas células van a ser destruidas, ¿correcto?, por nuestro organismo, como una especie de limpieza. En el caso de que, por ejemplo, se evade la apoptosis y la mutación está afectando a genes que tienen que ver con la regulación del ciclo celular, es cuando esta célula empieza a crecer desordenadamente y se genera el cáncer. Entonces, las mutaciones en las células somáticas son las que originan básicamente los distintos tipos de cáncer que ocurren en el ser humano. Pero las mutaciones que ocurren a nivel de las células germinales son las que se van a heredar, ¿correcto? Son las que van a heredarse de generación en generación. Entonces, solamente son heredables cuando afectan a las células germinales. Si afectan a las células somáticas, se extinguen, o sea, entran a apoptosis, muerte celular programada, por generar en el individuo. Y si es que ocurren mutaciones, son las células somáticas que afectan a los genes que regulan el ciclo celular, finalmente se puede desarrollar el cáncer. Estas mutaciones pueden ser naturales, espontáneas, o inducidas o provocadas artificialmente o por exposición externa, como son las radiaciones, sustancias químicas, etc. ¿Correcto? Ahora, estas mutaciones naturales hemos dicho que básicamente se relacionan con la producción de radicales libres, con la producción de agentes oxidantes durante el metabolismo celular normal. ¿Okay? Entonces, normalmente uno está haciendo el proceso metabólico y como parte del proceso metabólico nuestra célula produce estos agentes que pueden producir daño y pueden producir una descurinación, una desaminación, o sea, pueden generar un cambio en la secuencia de un nucleótido por otro. ¿Okay? Ahora, la mayoría de las mutaciones que digamos que están más asociadas con problemas de salud provienen de las mutaciones que ocurren de manera exógena, por efecto de las radiaciones, por efecto de las radiaciones ionizantes, por efecto, por ejemplo, de sustancias químicas, como por ejemplo los solventes orgánicos y una serie de sustancias que son mutagénicas. Entonces, eso es un poco con respecto a las mutaciones. Ahora, las mutaciones son generalmente perjudiciales. Sí, en la mayoría de los casos, en muchos casos son perjudiciales, pero como acabamos de comentar, hay algunas mutaciones que pueden ser benignas o que pueden favorecer al ser humano, sobre todo lo que son mutaciones en genes que nos permiten una
mayor adaptabilidad, ¿no es cierto? Se supone que han habido muchísimas mutaciones en el proceso del desarrollo del ser humano a lo que tenemos el ser humano actualmente, ¿no? Ahora, hay textos, hay libros de genética que dividen las mutaciones en dos grandes grupos. Las mutaciones que ocurren a gran escala, que son las mutaciones que ocurren a nivel de los cromosomas, y las mutaciones que ocurren a menor escala, que son las que ocurren a nivel de los genes. Ya les he dicho que esto, en realidad, que las mutaciones cromosómicas no son verdaderas mutaciones, y que las verdaderas mutaciones son las mutaciones que ocurren en el gen. Pero solamente para que tengan claro que algunos hablan de las mutaciones cromosómicas en la estructura del cromosoma. Cuando ocurre una mutación cromosómica estructural, cuando del cromosoma se pierde un material genético, se gana material genético o se intercambia material genético. Por ejemplo, cuando se pierde material genético se llama lesión. Cuando se gana material genético se llama duplicación. Y cuando hay intercambio de material genético se llaman las translocaciones. Entonces ahora tenemos un cromosoma normal, ha habido un punto de quiebra aquí a este nivel y se ha perdido toda esta parte. En esto sería una lesión. En este caso tenemos esta secuencia de las bandas del cromosoma y hay un punto de quiebra aquí, un punto de quiebra aquí, esto gira y lo que estaba arriba ahora se ve abajo y lo que está abajo se va arriba. Eso sería una inversión cromosómica. ¿Okay? Entonces, estos rearreglos que hay a nivel de los cromosomas, como el intercambio de estos dos fragmentos, se rompe aquí, se intercambian los fragmentos y esto se llama una translocación cromosómica. Estos en realidad son alteraciones cromosómicas estructurales, son aberraciones cromosómicas, no deberían de ser llamadas mutaciones cromosómicas, no con el término de mutaciones. Entonces, cuando lo encuentren en un libro, no se confundan, están hablando de más bien alteraciones cromosómicas, ¿correcto? Que pueden ser estructurales o que pueden ser inclusive numéricas. O sea que normalmente el ser humano, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Su célula cuántos cromosomas tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 46 pares. 46. 6, 23 pares, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si se gana un cromosoma, a ver, hay 23 pares. Significa eso que todos los cromosomas están por pares. Hay el par 1, el par 2, ¿correcto? ¿Qué pasa si que yo en lugar de tener dos cromosomas 21 gano uno y tengo 3? Trisomía. Se llama la trisomía 21 o síndrome de Down. ¿correcto? Entonces, si yo gano, por ejemplo, yo tengo 2, 3 y gano un 13 más, trisomía 13, no, síndrome de Down. ¿Okay? Y si gano el 18 sería Klinefelter. trisomía 18, Edwards. ¿correcto? Entonces, así como hay alteraciones cromosómicas que afectan a los cromosomas autosómicos, también pueden afectar a los cromosomas sexuales, produciendo el Klinefelter, el Carter. Pero todas esas son alteraciones cromosómicas numéricas, no son mutaciones, ¿correcto?, que están ocurriendo. Generalmente esas alteraciones cromosómicas se suelen dividir en aneuploidías y en euploidías. Las aneuploidías son las trisomías, las monosomías, y en el caso de las euploidías estamos hablando de las poliploidías, las triploidías, etc. Esto lo paso un poquito rápido. Acá tenemos este cuadro donde está cómo sería un síndrome de Down, cómo sería un síndrome de Edwards, un síndrome de Patot, sus cariotipos y las manifestaciones clínicas. En el caso del síndrome de Klinefelter, doble cromosoma Y, síndrome de Turner, etc. Se lo paso rapidito toda la parte de alteraciones cromosómicas, porque vuelvo a repetir, esas no son verdaderas mutaciones, son rearreglos cromosómicos o aberraciones cromosómicas, que para poder estudiarlas se hacen técnicas de estudio de citogenética. Como se hacen técnicas de estudio citogenética, eso lo van a aprender cuando lleven el curso de citogenética. Entonces, el próximo año nos volvemos a encontrar todos. ¿Para biología molecular o para sí, claro, sí, ya me bajaron la muralla.
Bueno, esperemos que sean casi todos. ¿Okay? Entonces, ahí estudiaremos acerca de las alteraciones cromosómicas, ¿correcto? Entonces, las verdaderas mutaciones son las mutaciones génicas, son las que van a ocurrir a nivel molecular por el cambio en la estructura o la secuencia del ADN, sea en lo que afecte un gen, una parte de un gen u otras regiones, porque hay genes o regiones reguladoras también, ¿verdad? Y hay otras regiones a lo largo de la anatomía de un gen o de todo el genoma. Entonces, todo cambio que hay en la secuencia o en la estructura del ADN, esas son las verdaderas mutaciones. A pesar, como decía su compañero, pero si tenemos ahí mecanismos de corrección, 5', 3', 5', ahí. A pesar de todos los sistemas destinados a prevenir y corregir los posibles errores, de vez en cuando se producen algún tipo de mutación en la replicación del ADN y cambia una citosina por una guanina o una adenina por una guanina, o bien porque el mecanismo de replicación se salta algunas bases y aparece una media, una copia, etc. Generalmente cuando hay, por ejemplo, aquí tenemos una mutación, porque acá debería haber, si acá es timina, acá tendría que haber, ¿no es cierto? Entonces esta es una mutación puntual. Ahora, dependiendo del agente mutágeno, porque por ejemplo, si yo estoy muy expuesto a radiaciones ultravioletas, la mutación que más frecuentemente se produce es esta unión de una timina con una timina. Eso es lo que se llaman dímeros de timina. Por eso, pero acá no ha habido ningún cambio, ¿no es cierto? Sigue siendo lo mismo, está todo correcto, sí, pero hay uniones que no son correctas de dímeros de timina con timina. Y esto va a afectar durante la replicación del ADN. Entonces, esto también son mutaciones producidas generalmente por las radiaciones ultravioletas. Entonces, son cambios, las mutaciones génicas, son cambios que ocurren en la secuencia de nucleótidos de un gen. Este término de mutación fue acuñado en el año 1902, cuando Hugo de Reyes descubrió una planta llamada hierba del asno, en donde empezó a detectar que mutaciones ocurrían en su genoma y podían generar enfermedades. Y hemos dicho que las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidos por mutación. Pueden ocurrir en una secuencia no codificante, ¿no es cierto? Si ocurre en una secuencia no codificante, ¿cuál sería una secuencia no codificante? Secuencia no codificante. Hemos visto la estructura de un gen, hemos visto la No sé, no sé. ya, la secuencia no codificante es la que no se traduce en aminoácidos. Entonces, una mutación en alguna parte que me diga que es una secuencia no codificante. ¿En dónde? No, los microARNs no, los microARNs son ARN que tienen que ver con los hexanucleótidos de las partes teloméricas. Ya una mutación en la secuencia del ADN telomérico, ¿correcto? ¿Por qué la secuencia de un ADN telomérico no va a producir nada? ¿Por qué? El ADN telomérico está constituido por ¿qué? ¿Por ADN de secuencia única o repetida? Repetida, ¿cierto? Entonces, mutaciones en las secuencias repetidas no producen nada. ¿Se entiende? ¿O son perjudiciales? ¿El ADN repetido sintetizarlo? No. Entonces, si se producen mutaciones en las zonas donde está el ADN repetido, ocurre la mutación, pero no necesariamente va a producir una enfermedad, o generalmente no produce una enfermedad. A ver, ¿en dónde también si ocurre una mutación? Quiero que me digan esa palabrita. En la parte centroamérica. No, se están yendo los cromosomas. Estoy hablando más de la anatomía del gen. Por ahí escuché, me parece. En los intrones. Ah, claro, ¿dónde está la información? Si se produce mutación en los intrones, ¿no? Obviamente que no tiene que ver con la parte donde se va a hacer el esplesiosoma. Esas mutaciones que ocurran en la secuencia de vitro no producen nada. ¿Por qué? Porque la secuencia de vitro no se remueven los intrones. ¿Ok? Entonces, hay mutaciones que ocurren, que pueden ocurrir en una secuencia no codificante,
como en las secuencias repetidas de ADN, o como en las regiones, ciertas regiones de los intrones, y no va a producir nada. Y en cambio, hay mutaciones que pueden ocurrir en la secuencia codificante, ¿no es cierto? Una secuencia codificante sería la secuencia en donde Exones. Perfecto. Pero no solamente puede ocurrir una enfermedad por mutaciones en los exones, porque para que esos exones se transcriban y se traduzcan, es importante que se reconozcan las regiones reguladoras, las cajas claves. Claro. Si yo produzco mutaciones en esas regiones reguladoras, los factores de transcripción lo podrán reconocer. Ya no, si no lo reconocen, hay transcripción y traducción. Correcto. Entonces, no hay la proteína. Entonces, no solamente las mutaciones que ocurren en los exones están relacionados con enfermedades, sino también en las mutaciones en las regiones que son reguladoras del gen, como las cajas claves, etc. Nuevamente, en algunos casos esas mutaciones pueden favorecer o pueden desfavorecer, ¿correcto?, al organismo, y hemos dicho que más desfavorece que favorece. Entonces, la mutación son mutaciones que se producen cuando se altera la secuencia de nucleótidos, ¿no?, de un gen por causas físicas, químicas. En este caso, en este gen tenemos esta secuencia original, el ADN, y aquí ha habido un agente físico que ha producido una mutación de esta citosina y ha cambiado por una ADN. Esto es una mutación verdadera, es un cambio de un nucleótido, ¿correcto? Esto es una mutación de tipo. Esos cambios que ocurren en distintas partes, no solamente del gen, sino de todo el genoma, es lo que se llaman las mutaciones. Ahora, los tipos de mutaciones pueden clasificarse como un criterio morfológico o un criterio funcional. Eso depende de la literatura que ustedes revisen o de quién los quiera explicar en términos de mutación. Y vamos a ver los dos tipos para que más o menos tengan una idea. Según el criterio morfológico, puede ser una mutación puntual o sustitución de bases. Este tipo de mutación son las transiciones y las transversiones. ¿Okay? ¿Cuándo se habla de una transición? Cuando una purina cambia por otra purina, o una pirimidina cambia por otra pirimidina. Y una transversión es cruzado, cuando cambia una purina por una pirimidina, o al revés, una pirimidina por una purina. En ese caso estamos hablando de una transversión. Entonces, para tener un ejemplo más claro, una transición cambia purina por purina o pirimidina por pirimidina. Y en una transversión es así, ¿no? Purina por pirimidina o pirimidina por purina. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo acá que esto es la secuencia original, todo está correcto, en donde está marcado por rojo, ahí es donde hay la mutación. Entonces, tengo esto que cambia por una citosina. ¿La timina qué cosa es? ¿Una purina o una pirimidina? Pirimidina. Y la citosina, Pirimidina. por lo tanto, está cambiando por lo mismo, ¿verdad? Entonces, esto sería una transición, ¿correcto? Si cambia esta timina por una guanina, ¿la guanina qué es? Una purina, y esta es una pirimidina por purina, sería entonces una transición. Entonces, depende del nucleótido que cambie. Así se hablan de transiciones o transversiones. Y son mutaciones que ocurren en un solo nucleótido. ¿Okay? Ahora, hay otro grupo de mutaciones que se llaman mutaciones de cambio de fase, que lo van a encontrar a veces, muchas veces en los libros con el término de frameshift. ¿Okay? En inglés. Frameshift son mutaciones de cambio de fase o de corrimiento de lectura, del corrimiento de lectura. Y ese tipo de mutación produce un corrimiento en el orden de lectura y producen adiciones que se producen por adiciones génicas o de lesiones génicas. Vamos a ver en el grafiquito que ahí se explica mucho mejor. Es decir, yo tengo acá arriba el ADN original, ¿sí? Y esto se va a leer triplete por triplete, ¿verdad?
Cuando se lee y se traduce esto, le tengo estos aminoácidos. Esto es lo que está normal, ¿correcto? ¿Sí? Pero si es que, por ejemplo, hay una adición, significa que se va a incorporar un nucleótido. Se mete un nucleótido, dicho de otra manera. Se introduce un nucleótido. Supongamos que entre la adenina y esta citosina se introduce esta adenina. ¿Correcto? ¿Qué va a pasar? Este triplete se traduce igual. ¿Sí? Estos dos tripletes se traducen igual. Pero ya acá empieza a cambiar los tripletes. Y entonces todo esto va a correr uno más. Ya no son los mismos tripletes de arriba, porque yo he puesto uno más dentro de la fila, ¿verdad? Hay un corrimiento de lectura. Y entonces los tripletes van a ser diferentes. Y por lo tanto los aminoácidos serán distintos. Entonces esta proteína, obviamente, si es la normal, es la que va a funcionar metabólicamente, hacer sus funciones, todo normal. Pero si hay un corrimiento de lectura, se va a formar una proteína cuya secuencia ya no es la misma. ¿Correcto? Entonces es una proteína mutada, alterada, que obviamente no va a funcionar bien y se producirá pues, alguna enfermedad producto de esto. ¿Ok? Eso sería una adición. Veamos ahora en el caso de una deleción. En una deleción, ¿qué sería? Sale un nucleótido, porque son los nucleótidos. Entonces tenemos aquí el original y los aminoácidos que produce, ¿no? ¿Correcto? Y aquí, entre la citosina y la timina, hemos sacado la adenina. O sea, ha habido una deleción de la adenina. Entonces, estos tripletes siguen siendo lo mismo, ¿verdad? Pero acá, como yo he sacado, ya el triplete cambia. Sí, porque hay uno menos. Y entonces, igual se va a producir una proteína con aminoácidos diferentes. Eso se llama entonces un frameship por adición o por deleción, ¿correcto? Por adición o por deleción. Entonces, esto puede ocurrir y eso se llama las mutaciones por corrimiento de lectura. Ahora, desde el punto de vista funcional, pueden ser mutaciones que se llaman silenciosas, sin sentido, de cambio de sentido, de elementos de control y de expansión de repetición de tripletes. ¿Ya? Cuando hablamos de una mutación de silenciosa, cuando se produce el cambio de un nucleótido por otro nucleótido, por ejemplo, en las regiones no codificantes, en los intrones, en las secuencias repetidas, ¿no es cierto?, en el ADN satelital, en el satelital, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber cambios de un nucleótido por otro, pero eso no va a significar ningún tipo de patología. ¿Por qué? Porque no produce ningún tipo de enfermedad. ¿Estamos? También aquí, cuando ocurren mutaciones en el tercer triplete, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos el primer codón, el primer triplete, el segundo triplete, el tercer triplete, entonces cambios que pueden ocurrir aquí y generan el mismo tipo de aminoácido, entonces no producen ningún tipo de alteración. ¿Sí? En el tercer nucleótido que les decimos. ¿Sí? Bien, ahora, cuando hablamos de los intrones, acuérdense que tiene que ocurrir en una región que no interfiera con el esplesiosoma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que un intrón tiene unas secuencias? Y acá en el otro extremo tiene unas secuencias que son reconocidos por la ribonucleoproteína, se pone el núcleo para unirse, hacer el corte y sacarlos. Porque si aquí justo esto se producen mutaciones en estas secuencias, ya no lo reconoce. Y entonces si no lo reconoce, eso se transcribe y se traduce. Entonces, ahí a veces pueden haber preguntas que a veces hacen en la maestría y un poquito más pesaditas de biología molecular, de poner ahí mutaciones en la secuencia aceptora de no producen ningún tipo de alteraciones. Y entonces uno tiene que ponerse a pensar, ¿cuál era la secuencia dadora? Era la que tenía esto. O las mutaciones en la secuencia aceptora del intrón no están asociadas con enfermedad. Yo no sé si está asociado porque son graves. El sitio grave, o sea, ya son preguntas de detalle, ¿no? Pero en general la idea es que mutaciones en el intrón
no producen ningún tipo de patología, ¿correcto? Pues son secuencias que no se traducen, excepto en aquellas regiones en las que está involucrado el mecanismo de remoción del intrón o el espesos. Bien, esas son las mutaciones que se llaman silenciosas. Las mutaciones sin sentido corresponden a cambio de una base que convierte un triplete codificante en uno sin sentido. Al ser reconocido por los factores se terminará la síntesis. Dicho de otra manera, mutaciones que generan un codón de terminación. ¿Ok? Entonces tenemos acá, fíjense, el codón normal. ¿Ok? Es el gen normal, el ARN mensajero y los aminoácidos. Entonces aquí la guanina ha cambiado por una adenina. Entonces en el ARN mensajero tenemos UGA. ¿Qué cosa es UGA? Un codón de parada. Entonces esto se va a ir traduciendo y cuando sigue ese codón parada, pues la proteína originaria era una proteína más larga, ¿verdad? Ahora es una proteína más pequeña, una proteína truncada. Y una proteína truncada no tiene la misma función que la proteína normal, ¿correcto? Entonces esto es otro tipo de mutación que se llama mutación sin sentido, cuando se generan los codones de parada. Luego tenemos las mutaciones de cambio de sentido. Las que se llaman de cambio de sentido, que tenemos lo normal y se produce una mutación aquí. En lugar de haber adenina hay una timina. Entonces aquí en el ARN mensajero habrá adenina y este triplete AUA sintetiza otro aminoácido. Toda la proteína está igual, pero aquí hay un cambio solo de un aminoácido. Entonces, hay proteínas que tienen, por decirle, 250 y tantos aminoácidos y cambia solo un aminoácido y solo ese aminoácido genera una enfermedad. ¿Ya? Esas son mutaciones de cambio de sentido. Entonces, ¿eso puede ocurrir? ¿Eso se puede producir? Sí. Son de las más frecuentes, en la que una sola mutación genera un aminoácido diferente y es suficiente que cambie un aminoácido de la estructura normal de la proteína para que se tenga una proteína mutada o alterada y se produzca la enfermedad. Ejemplo, ¿han escuchado hablar de la anemia falciforme? Algo, ¿verdad? Bien. Obviamente, si tiene que ver con la anemia, tiene que ver con la hemoglobina. La hemoglobina normal es una hemoglobina que tiene dos cadenas beta, dos cadenas alfa, ¿correcto? Que se unen al grupo M para formar lo que vendría a ser la hemoglobina, ¿no? Y en el adulto tenemos tres tipos de hemoglobina: hemoglobina A1, A2 y muy poquito de hemoglobina fetal, ¿correcto? Entonces, en la hemoglobina A, que tiene esta estructura, ¿no es cierto? Cuando está todo normal, se forman los glóbulos rojos de manera normal, su forma, su estructura bicóncava, ¿no es cierto? Un tamaño de 7 micras, con su tiempo de vida media de 120 días. ¿Correcto? Entonces, no pasa nada, todo está normal. Pero ¿qué pasa cuando ocurre una mutación en el gen de la globina? Cuando ocurre una mutación en el cambio del segundo nucleótido del triplete del codón número 6, se cambia en la subunidad beta, en la beta-globina, y entonces cambia la adenina por timina, cambia un solo nucleótido, ¿no es cierto? Es un cambio de sentido. Y en lugar de ácido glutámico se cambia por la valina. ¿Okay? Entonces, cuando hay este cambio, se genera una hemoglobina llamada hemoglobina S. Esta hemoglobina S es una hemoglobina normal que produce estos tipos de eritrocitos o hematíes en forma alargada, fusiforme, que cuando pasan por los organismos hemocaterianos se produce su destrucción rápidamente y tienen una vida media muy corta y entonces se produce una anemia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué cambia la forma de los hematíes? Porque cuando la estructura de la hemoglobina es normal, tienen esta forma globular, ¿sí? Cuando tienen esta forma globular no hay ningún problema porque se va a formar como especies esféricas y le van a dar esta morfología. Eso es lo normal. Pero cuando hay esta mutación en el codón número 6 y cambia la adenina por timina,
y si hay el ácido glutámico por la valine, en la beta-globina se produce esta muesca. Acá está normal así, y aquí se produce esta muesca. Esta muesca hace que, por ejemplo, con la otra puedan poderse unir. Y en el momento que se unen, forman una interacción y forman una estructura fibrilar. Y al formar esa estructura fibrilar, por eso que el ADN, perdón, por eso que la hematina sale alargado así en forma navicular como de como un fusiforme alargadito, por eso se alarga la morfología externa. ¿Ok? ¿Estamos? Y esa es la causa por la cual se produce esta enfermedad. Este tipo de mutación en quién es frecuente, en la gente de raza negra. En la gente de raza negra es muy frecuente que haya este tipo de mutación. Entonces, si ustedes se van para Chincha Familia, van a encontrar ahí algunas poblaciones, ya no tanto ahora, pero mucho más antes sí, poblaciones en las cuales se encontraba esta mutación permanentemente. ¿Okay? En las zonas donde había bastantes personas, comunidades negras, en Chincha, ¿no? En el Carmen, en San José y otros más, se podían encontrar esta mutación. Y ahí hay muchas personas que tenían este problema de anemia. Y como esta es una enfermedad hereditaria y tenían una comunidad cerrada, se la iban a pasar. ¿Se entiende? Bien. Pero encontraron algo que para para ellos obviamente era malo, pero también era bueno para otra cosa. ¿Por qué? Porque estos hematines no tenían capacidad para poder, o mejor dicho, los parásitos que producen la malaria no podían entrar dentro de estos hematines. Entonces, estas personas tenían una ventaja, ¿no?, para esta enfermedad que era la malaria, porque no podían penetrar esos parásitos que producen la malaria en ellos. Curiosidades que ocurren, a veces son, como decíamos, perjudiciales y a veces son beneficiosas. Muy bien. Hay mutaciones que también se llaman mutaciones de elementos de control, ¿correcto? Porque estas mutaciones que tienen que ver un efecto directo sobre la secuencia de los aminoácidos generalmente son mutaciones en los exones, ¿verdad? Pero también pueden haber mutaciones en los elementos de control que regulan la expresión del gen, ¿no? En las cajas claves, en el intensificador, en las secuencias reguladoras, en aquellas secuencias que están del punto de inicio corriente arriba, ¿no es cierto?, en las distintas cajas claves, de tal manera que alteren la expresión del gen. La secuencia de los exones está perfecto, pero las mutaciones están ocurriendo a este nivel. ¿Hay enfermedades que ocurren de este tipo? Sí, hay muchas enfermedades que se producen por mutaciones en las secuencias reguladoras. Y todo esto, vuelvo a insistir, para detectar estas mutaciones de estos cambios se utilizan pruebas de biología molecular. Por citogenética no lo van a poder. De igual manera, hay mutaciones que se llaman de expansión de replicación de tripletes. ¿Se acuerdan cuando hicimos la parte del tema de organización molecular del genoma? ¿Cómo estaba organizado el ADN? 50% de la secuencia repetida y 50% de la secuencia no repetida. Y de esta secuencia repetida había una parte que era muy importante, que era el ADN de tipo satelital. Y había el ADN de tipo satelital, mini satelital y microsatelital. Y habíamos comentado que cuando había repeticiones de nucleótidos o tripletes, a veces estaban asociados con algunas enfermedades. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vamos a tener en nuestro genoma repeticiones de ciertos tripletes que pueden estar localizados en el intrón o que pueden estar localizados en la región reguladora o que pueden estar localizados en los exones. Y cuando estos tripletes están muy por encima de lo normal, generan una enfermedad. ¿Okay? Por ejemplo, si están dentro del intrón, hay un número de repeticiones normal, supongamos que hasta 50 repeticiones es lo normal. Si nosotros hacemos un estudio del número de repeticiones de la citosina guanina de un determinado tipo de región,
yo tengo 40 repeticiones, ustedes tienen 30, 20, 25, 42, 18, está por debajo de 50. Entonces eso es lo normal, que esté debajo de 50. Pero cuando está por encima, por ejemplo, de 200 repetidos, se produce una enfermedad. Entonces esas repeticiones, en lugar de estar en 50, se aumentan, hay un número anormal de repeticiones, se llama una expansión de esos tripletes de citosina guanina, y esa expansión produce que este gen no se exprese. Entonces, como el gen no se expresa, no se produce la proteína, y por ausencia de la proteína no hay una función en particular de la célula y se produce una enfermedad. Puede ocurrir también cuando están en los exones lo mismo. Expansiones, por ejemplo, de citosina de guanina en un número de repeticiones determinado también pueden producir una enfermedad. Entonces se han hecho estudios de estas expansiones de tripletes que pueden estar en el intrón o en el exón o en las regiones reguladoras o regiones promotoras que se asocian con una gran cantidad de enfermedades. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, cuando hay esta repetición de citosina guanina en las regiones reguladoras, se produce esta enfermedad que es el síndrome de X frágil. Cuando en esa región del intrón, del gen que tiene que ver con la ataxia de Freyes está aumentada, se produce este síndrome. Y así tenemos una serie de síndromes que se pueden producir porque estos tripletes se encuentran incrementados, ¿no? Por ejemplo, en el caso del X frágil se repiten estos tripletes, citosina guanina. Y eso está localizado en el cromosoma X. Y esta enfermedad, que es el síndrome de X frágil, es la primera causa de retraso mental hereditario en el ser humano. Es la primera causa de retraso mental hereditario en el ser humano. Entonces, cuando ustedes tienen el gen del X frágil, vamos a poner que todo esto es el gen del X frágil, todo lo que tengo yo extendido. Entonces, supongamos que esta es la parte donde están los exones, los intrones, y esta es la parte donde está la región reguladora. Entonces, en esta parte donde está la región reguladora está citosina guanina. Cuando está repetido esta citosina guanina por debajo de 50 veces, es lo normal. Pero cuando en este cromosoma X del individuo tiene más de 200 repeticiones, el aumento de esta citosina guanina en cantidad genera que las citosinas se metilen. Entonces, cuando se metilan, arrastran otras proteínas de unión a la metilación. Y esto está cerquita de las cajas TATA o de las cajas reguladoras. Entonces, como todas las proteínas vienen acá y se bloquean, los factores de transcripción, cuando vienen a reconocer, ya no pueden entrar. Y como ya no pueden entrar, entonces este gen no se expresa. Y el gen se llama el gen FMR1, que produce una proteína, la FMRP. Y esa proteína FMRP es muy importante para el desarrollo neurobiológico del cerebro. Entonces, para la plasticidad de las células neuronales, etc. Entonces, ese niño nace, o esa niña nace, con alteraciones a nivel del desarrollo del sistema nervioso, y su principal síntoma es un retraso mental de moderado a severo. ¿Okay? Y es la primera causa de retraso mental hereditario, porque ya sabemos que esto se hereda, estamos hablando de enfermedades hereditarias. ¿Okay? Otro ejemplo, para terminar este tema hoy día, en el caso de mutaciones en la citosina adenina-guanina. Esta citosina adenina-guanina se localiza en el brazo corto del cromosoma 4 y tiene que ver con la síntesis de una proteína que se llama la huntingtina. Esta proteína huntingtina también tiene que ver con mucho funcionamiento del sistema neurológico, neuromuscular, etc. El desarrollo normal y la formación normal de todo el sistema nervioso y el sistema neuromuscular. Entonces, cuando ocurre una expansión de estos tripletes por encima de 60, ¿no? Entonces ahí empieza a haber una inactivación del gen de la huntingtina. ¿Y cuál es el problema de esto? De que la sintomatología en esta enfermedad, que es la corea de Huntington, empieza a partir de los 30 años. O sea, las personas menores de 30 años, 20, 25, 26, 18, 17 para abajo,
normales, felices y contentos. Estudian en la Universidad de Villarreal, tecnológicamente, les va de lo mejor y el problema empieza su sintomatología a partir de los 30 años. Esta enfermedad cuando empezó a aparecer en gran cantidad, sobre todo en la parte de Europa Oriental, en los países nórdicos de Europa Oriental y parte occidental, en donde es bien frecuente, de cada 2.000 a 3.000 personas que nacen con este Chorea Huntington, comentan que en alguno de los procesos de evaluación para el ingreso a un trabajo le hacen estas pruebas moleculares. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una persona muy brillante que tenga 25 o 28 años de edad, ¿no es cierto? Y que tenga su maestría, que tenga su doctorado, que sea muy capacitado, y que de repente lo van a contratar en una gran empresa y le van a pagar un gran sueldo. Entonces le hacen unas pruebas moleculares sobre estas enfermedades para evitar contratar a alguien que a los 30 años empiece con un problema de esta enfermedad. Entonces esta enfermedad no es curable, es degenerativa, y entonces no van a contratar a alguien a quien le van a llevar seguro y por lo demás y todo esto. Entonces, esto es muy importante, a veces lo van tomando en cuenta para los exámenes laborales, también las pruebas genéticas. Eso ha traído como consecuencia también problemas legales de litigación, porque en algunas empresas verifican qué tipo, como ahora se puede hacer por el genoma, determinan, a ver, cuántos son los que son seleccionados. De los 200 que se han presentado, hay 10 que se han seleccionado y que son allá. A esos 10 hacen su secuenciación genómica y vamos a ver cómo están sus genes. Ah, no, este tiene predisposición acá, y no, este de acá me va a fallar, este de acá no, pero eso no es lo mejor decir, pero entre 5 años empieza a fallar sus genomas, sus problemas, entonces no lo contrario. Y ese, bueno, está más o menos, pero está saliendo ya para acá. Entonces hay ese tipo de discriminación. Entonces, esa discriminación génica que ha ocurrido en el siglo pasado, a principios de este siglo, en algunos países lo estaban ejecutando, en las empresas, entonces ha habido denuncias y entonces en los congresos están verificando si realmente qué tipo de normativa, qué tipo de leyes pueden regular esto, si se debe aplicar o no se debe aplicar. Obviamente que en el Congreso eso no se revisa, porque si le hacen secuenciación a todos los congresistas, todo va para afuera, todos están falladitos ahí. A simple vista, no más. Bien, entonces eso es con respecto a la parte de las mutaciones, ¿ya? Lo más importante que tienen que recordar de las mutaciones. Y estas mutaciones ocurren porque pueden producirse diferentes tipos de daño. Nuestro ADN en cualquier momento puede estar sufriendo mutaciones. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de que uno diga, pero si el profe dice, voy a la playa y estoy mutando mi genoma, me voy para acá y estoy mutando mi genoma, estoy comiendo y estoy mutando mi genoma, o sea, yo tengo un montón de mutaciones? Probablemente sí, probablemente no, pero lo que pasa aquí, la ventaja ¿cuál es? La ventaja en primer lugar es que del 100% del genoma, ¿cuánto de porcentaje corresponde a los genes estructurales que producen proteínas y ARN? 1.5% por ahí, ¿no es cierto? O sea que es lo menos, y que están dispersos por todos lados. Entonces, del 100% para que te caiga justo en el 1.5%, hay que ser un poco piña. Ahora, además, supongamos que eres un poco piña y te cae un gen. Todo el gen no traduce proteína, ¿cierto? Porque hay intrones. Entonces tiene que caer justo en un exón, ¿okay? O sea, doblemente piña. Correcto, entonces, por eso que ocurre muchas veces cuando la gente pregunta, oye, pero si yo con este pata nos hemos ido a la playa toda la vida, y este pata toda la vida con sus bloqueadores FCT, que no sé cuánto, y bloqueadito y todo lo demás, y le tiene cáncer a la piel. Y yo que iba y me echaba Coca-Cola nomás para broncearme, nunca me ha pasado nada. Claro, porque he tenido suerte, de repente las mutaciones se han ocurrido en donde, en las regiones no codificantes, en esa zona. Y el pata se fue piña y le puso P en el gen que tiene que ver con la melanina, la regulación de la célula. La melanina es el punto. ¿Por qué? Porque estas mutaciones ocurren al azar. Al azar. Ocurren en cualquier parte o en cualquier región. ¿Sí? Entonces,
Hay alteraciones que pueden ocurrir en una sola base, que se llaman estas de aquí, que pueden ser producidas también por factores endógenos, por los agentes oxidantes, por los radicales libres, ¿no? Que son agentes oxidantes que pueden cambiar un nucleótido por otro o alterar la secuencia del gen. Por eso que a las personas mayorcitas como yo, a determinada edad, ¿no es cierto?, pasada por los 50, generalmente nos dicen, hay que tomarse su antioxidante. Bueno, viene la alteración de dos bases, que es la del dímero de lignina, que son producidas por la luz ultravioleta, ¿se acuerdan? Esos dos dímeros de lignina. Hay alteraciones en dos bases que producen entre cruzamiento por agentes alquilantes disfuncionales. Hay muchos reactivos que son mutágenos que producen esto. Hay roturas de cadena, esto es lo más complicado porque hay rotura de la cadena. Una cosa es que un nucleótido cambia por otro, que se rompa la cadena. Por radiación ionizante, ¿no es cierto?, por la desintegración relativa de elementos de la cadena de ADN, por formación de radicales oxidantes libres, lo que hablábamos un poco más, y entre cruzamientos, o sea, pueden haber diferentes tipos de daño de los agentes que son mutados, físicos o químicos, depende el tipo de daño, obviamente, de la intensidad y el tiempo de exposición, pero todos ocurren de manera aleatoria. Pero felizmente tenemos un sistema de mecanismos de reparación que cuando ocurre una mutación se activa nuestro sistema de reparación porque se detecta esta falla producto de la activación de genes que reconocen el daño, le pasan la voz al guardián del genoma humano que es el P53 y el P53 es el que le pasa la voz a todos los genes que tienen que ver con proteínas para participar en la reparación, ¿no? Y va reparando los diferentes tipos de daño. Así como tenemos diferentes tipos de daño que hay diferentes tipos de mecanismos de reparación para cada uno de ellos. O sea, hay especificidad en cuanto al mecanismo de reparación. Por ejemplo, si uno se va de viaje a Arequipa y supongamos que tiene problemas con la llanta, generalmente va a donde el llantero. O sea, si tiene problemas con las luces, va a un llantero, un eléctrico. Si tiene problemas con el motor, bueno, va a un mecánico. O sea, hay cada quien, ¿no?, repara específicamente una determinada cosa, ¿no? Entonces, esos son los distintos sistemas de reparación que hay. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno dice, pero si hay todos esos sistemas de reparación, no deberían ocurrirse. ¿Por qué se produce? Porque ese sistema de reparación no es perfecto. Y encima, ¿no es cierto?, como todas estas proteínas que participan en la reparación también se originan de los genes, hay casos en los cuales hay mutaciones de los genes que participan en la reparación. Entonces, cuando hay mutaciones que ocurren en los genes de la reparación, no reparan bien. Y entonces se mantiene esa mutación o esa alteración, y ese es un mecanismo también para el desarrollo del cáncer. Entonces, ahí también se producen enfermedades que predisponen al cáncer, una serie de enfermedades. Bien, luego viene ya la forma como estas enfermedades se van a transmitir. Y esas enfermedades se pueden transmitir a través de una herencia clásica, que son los mecanismos que siguen las leyes de Mendel, las leyes mendelianas, principalmente. Vamos a hacer solo 10 minutos nada más para que tengan una idea de qué se trata para encadenar. ¿Correcto? Entonces, en el caso de las enfermedades que se producen por herencia clásica, estamos hablando de aquellas enfermedades que se transmiten a través de enfermedades monogénicas o mendelianas. Las enfermedades génicas pueden ser monogénicas o mendelianas, enfermedades cromosómicas, enfermedades por herencia multifactorial, enfermedades mitocondriales, todas esas. ¿Correcto? Enfermedades producidas por herencia no clásica, que son la impronta, la disogía y la amplificación. Las de herencia clásica son las enfermedades monogénicas, son mendelianas, las que se producen por mutaciones en un solo gen, ¿correcto? Entonces, digamos, las enfermedades genéticas. ¿Okay? Las enfermedades cromosómicas lo veremos en citogenética, lo mismo con enfermedades por herencia multifactorial, lo veremos un poco ahí. Las enfermedades mitocondriales sí tienen que ver con el curso, y las enfermedades producidas por herencia no clásica también, que eso también lo vamos a ver más adelante en alguna clase. Pero lo que estamos viendo aquí con respecto a las mutaciones son mutaciones que ocurren en un gen
que cuando ocurren a nivel germinal estas mutaciones se van a heredar, ¿correcto? Entonces se van a heredar y se van a producir estas enfermedades monogénicas o mendelianas que siguen un patrón de transmisión hereditaria, ¿correcto? Entonces, estas enfermedades producidas por un gen mutado pueden ser enfermedades dominantes o enfermedades de tipo recesivas. Dominantes, autosómicos dominantes o autosómicos recesivos, ligado al sexo dominantes o ligado al sexo recesivos. ¿Cómo es que tienen y adoptan este nombre? Vamos a explicarlo en una pizarrita, pero no importa eso que ustedes me van a seguir. A ver, ya hemos comentado que si yo hablo de un cromosoma, este cromosoma, su estructura es una fibra larga de ADN organizada por unas proteínas llamadas histonas, ¿no? Que se condensan y forman el cromosoma. Por lo tanto, los genes que hay en este ADN ahora están ¿dónde? En el cromosoma, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ahí van a ver genes. Y la posición de un gen a lo largo del cromosoma, ¿cómo se llamaba? Eleos, correcto, ¿no? El locus, la posición de un gen a lo largo del cromosoma. ¿Okay? Ahora dijimos que había ¿cuántos cromosomas en la célula humana? ¿Cuántos pares? 23 pares. 23 pares, 46 cromosomas. De esos 23 pares, 22 pares son cromosomas Autosómicos. y un par de cromosomas Sexuales. Entonces, estos genes pueden caer en los cromosomas autosómicos. ¿Cuáles son los cromosomas autosómicos? 1, 2, 3, 4, hasta el 22. Estos genes también pueden caer en un cromosoma X. Serían entonces genes ligados al cromosoma X. Estos genes pueden caer en el cromosoma Y. Entonces también serían genes ligados al cromosoma Y. ¿Correcto? Entonces, si los genes están localizados en los cromosomas autosómicos, entonces es un gen autosómico. Y en el otro caso, ligada al sexo, X o Y, ¿correcto? Ahora, de cada gen tenemos dos alelos, ¿sí? Si suficiente un alelo que se mute o cambie para que se produzca la enfermedad, el comportamiento de este alelo, ¿cuál es? ¿Dominante o recesivo? Si suficiente que mute uno de los dos, Recesivo. dominante, ¿no es cierto? Y si es necesario que muten ambos, ¿qué tendría que ser? Recesivo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un gen autosómico, puede comportarse como dominante o como recesivo. Entonces tendría una enfermedad autosómica dominante o autosómica recesiva. ¿Se entiende? Y en el caso de ligado al cromosoma X, lo mismo, ¿verdad? Dominante o recesivo. En el caso del cromosoma Y, no, porque ahí, en el caso del cromosoma Y, no tenemos dos alelos, sino que tenemos un solo alelo y es un tipo de herencia que se llama holándrica, HO, así como de Holanda, pero es holándrica. Creo que afuera, creo que van a tener examen, ¿o no? Bueno, entonces, ahí tenemos que las enfermedades producidas por un gen mutado, entonces pueden ser autosómico dominante. ¿Qué significa una enfermedad autosómica dominante? Que el gen está en un cromosoma autosómico y que se comporta como dominante. ¿Qué significa una enfermedad autosómica recesiva? Que el gen mutado está en un cromosoma autosómico y que se comporta como recesivo. ¿Qué significa una enfermedad ligada al sexo dominante? Que está en el cromosoma X y se comporta como dominante. ¿Okay? Entonces, uno es la posición y el otro es el comportamiento, como dominante o como recesivo. Bien, las enfermedades, por ejemplo, autosómicas dominantes, tienen una característica de que se van tramitando de generación en generación, se van transmitiendo. Pero también hay otras veces en las que cuando hay una enfermedad autosómica recesiva, en todas las generaciones recién aparece por primera vez. Por lo tanto, para poder identificar una enfermedad autosómica dominante o una enfermedad autosómica recesiva o ligada al sexo dominante o recesivo, hay criterios, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Okay? A veces ocurre un solo caso dentro de la familia que sería una nueva mutación. Y todas siguen las leyes del medio.
se han descrito cuántas enfermedades que ocurren en el ser humano, más de 17.000 enfermedades que están publicadas en el Google, en este link que se llama del OMI. Ingresan al OMI y ahí están todas las enfermedades descritas, ¿correcto? Bien, ya vamos a ir viendo con más detalle esto. No quisiera correr porque si no, no nos va a ayudar. Pero la idea es que todas estas mutaciones pueden originar este tipo de enfermedades que se llaman autosómicos dominantes o autosómicos recesivos o ligados al sexo dominantes o recesivos o por herencia oral. Ya saben de dónde provienen estos nombres. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Si no hay alguna pregunta,